Hoy estaremos viendo el sueño del joven José Carlos, que va a alertar a muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Este es un mensaje importante ante el inminente evento por ocurrir del arrebatamiento. Bajo la palabra de Dios, José Carlos nos mostrará lo que vivió y hasta dónde llegó por no caminar bajo la palabra de Dios. José Carlos, a pesar de conocer la palabra de Dios, no la vivía, y él aseguraba que era salvo por las enseñanzas que había escuchado de varios predicadores, y que solo pudo comprobar de que estaba en un error hasta que estuvo en el infierno. La forma de pensar de José Carlos era de vivir y disfrutar de la vida, de evento en evento, de fiesta en fiesta, y lo peor, que había caído en vicios. Su familia, al darse cuenta que cada día se apartaba más de la palabra de Dios y su conducta cambiaba, empezaron a orar sus padres por él, conforme a lo que nos dice Mateo capítulo 17 versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, y empezaron a orar y ayunar, pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y se lo entregaron a Dios mismo en oración y ayuno, pidiendo a Dios por un cambio en su vida. Pasaron semanas, meses, y no perdían la fe sus padres en que verían el cambio de su hijo. Y un fin de semana, en la madrugada, llegó a su casa, borracho, y cuando estaba ya dormido, se cumplió lo que nos dice Job, capítulo 33, del versículo 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y José Carlos recibió este sueño con su consejo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Puede ser tu última oportunidad. Nadie tiene la vida comprada. Cristo es la salvación y la vida eterna. Estos predicadores siempre asustando a la gente. ¡Calor! ¡Tengo sed! ¡Me quemo! ¡Quiero agua! Muchos predicadores y religiones hablan del cielo, dice José Carlos, pero pocos quieren hablar del infierno y del Seol, del Hades o Gehenna. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió muchas veces sobre este lugar de condenación eterna. No para infundir miedo, sino para llamarnos al arrepentimiento y a la salvación. Y puntualiza poniendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y José Carlos da la advertencia de lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la palabra es muy clara y contundente. En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Cuando estás en ese lugar y sientes todos los efectos de tortura y de aflicción, dice José Carlos, no hay palabras para describir el dolor de ese lugar. Mateo 10, versículo 28 nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice José Carlos que vio a muchos predicadores que no hablan ni advierten del infierno, que lo ignoran como si no estuviera escrito en la palabra de Dios. ¡Sáquenme de aquí! Y que en lugar de exhortar en sus predicaciones a arrepentirse y dejar el pecado, los entretienen con mensajes humanistas, muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos de esos predicadores van a ser responsables por no haber dado la palabra a tiempo? Entreteniéndolos, mas no advirtiéndoles de este juicio eterno en el que pueden muchos caer, como dice Mateo capítulo 25 versículo 46, que estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como nos dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El infierno no fue creado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, pero quienes rechazan la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, eligen este destino. Y como el dolor en el infierno no tiene comparación. Al decirnos Marcos capítulo 9 versículo 47, nos da esta enseñanza que si nuestro ojo fuere ocasión de caer, sacarlo, porque es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echados al infierno. Ahí es para valorar cómo es este lugar, donde dice Marcos capítulo 9 versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y José Carlos nos dice que en el momento más crítico de su sueño, con el sufrimiento y el dolor que estaba viviendo, clamó a nuestro Señor Jesucristo, como dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, solamente nuestro Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él clamó, y es cuando despertó, y vea qué sucedió y de lo que lo salvó el Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Jesús. Perdóname, mi Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús. Yo no me quiero ir al infierno y quiero alertar a muchos que busquen de ti. José Carlos da gracias a Dios de que no murió ahogado con su vómito, como algunos cantantes han muerto y ya no tuvieron tiempo de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Hoy es el tiempo y el día para decidir dónde queremos pasar la eternidad, con nuestro Señor Jesús que murió por nosotros para que no tengamos que ir al infierno, sino que para que tengamos vida eterna con Él. Recordemos que Primera de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 9 nos dice que la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Hoy debemos de estar a cuentas, como dice Isaías capítulo 1 versículo 18, que estemos a cuentas